Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al capítulo 1 de Hechos, donde llegamos a un pasaje muy solemne, pero yo diría que necesario. Como ustedes saben, hemos estado en Hechos y hemos estado estudiando y aprendiendo algunas verdades muy emocionantes que son realmente muy edificantes. Y luego llegas a los versículos 15 a 26. Y honestamente, al leerlo, es mucho más serio, mucho más sobrio en lo que evoca en nosotros mientras procesamos el texto. Hay un par de cosas que quiero que noten sobre este texto que necesitamos que nos recuerden. Y yo diría que en el contexto de la serie Poder para Hoy, este es un recordatorio importante para nosotros. Estos versículos del 15 al 26, que en medio de Dios moviéndose en poder hay cosas que necesitamos tener en mente. Número 1, necesitamos tener en mente que cualquier movimiento de Dios u obra de Dios es un cumplimiento de la palabra de Dios. Que Dios ha prometido contestar la oración, que Dios cumple su palabra. Vamos a ver en este pasaje donde Pedro dice, escucha, la palabra decía esto y la palabra de Dios se cumplirá. Lo vamos a ver otra vez en Hechos 2, cuando la gente dice, ¿qué es esto? Pedro dice, esta es la palabra de Dios que se está cumpliendo. En el libro de los Hechos, lo que tienes es el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo de encontrarse con ellos en poder. Eso es el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que cada vez que tú y yo tenemos un mover de Dios, Dios está obrando, Dios está guardando su palabra, Dios está cumpliendo su palabra. Cada vez que la gente responde al llamado a la salvación, Dios está cumpliendo su palabra. Dice en Romanos capítulo 10 y versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando la gente da su corazón a Cristo, es Dios honrando su palabra. Cuando ocurren milagros, cuando ocurren sanidades, es Dios honrando su palabra. En Marcos capítulo 16, Jesús dijo, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Eso es Dios cumpliendo su palabra. Cuando la gente se llena del Espíritu Santo, es Dios cumpliendo su palabra. En Hechos capítulo 2 y versículo 17, Pedro, citando las escrituras del Antiguo Testamento, el profeta Joel dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, no sobre unos pocos selectos, sino sobre todos los que lo busquen y que quieran eso. Dios cumple su palabra. Lo vemos en Hechos capítulo 1. Comencemos a leer en el versículo 15. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Recuerden que están en el aposento alto. Jesús les ha dicho que esperen hasta recibir el don del Padre. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Él va a venir sobre ellos. En aquel lugar están los 11 discípulos menos Judas, que como vamos a saber, se ha ahorcado. Está la madre de Jesús, María, la tía de Jesús y algunas otras mujeres. Hay otros seguidores de Cristo. En el capítulo 10 de Lucas envió a 70, según la versión, o 72, a orar por la gente, y algunos de ellos están allí. Están los hermanos de Jesús. Así que hay 120 personas. Pedro, impulsado por el Espíritu de Dios, se levanta y dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Así que está preparando el escenario para que sustituyan a Judas. Judas ha fallecido. Ahora necesitan a alguien que ocupe su lugar como uno de los 12 discípulos. Así que las escrituras deben cumplirse. Entonces la segunda cosa que quiero que noten, y es esto, no es suficiente ver a Dios obrar a nuestro alrededor. Debemos permitir que Dios obre en nosotros. Una de las tragedias sería estar en James River para ver a toda la gente siendo salvada, para ver a toda la gente siendo sanada, para ver a Dios obrando en poder y simplemente ser un espectador en vez de un participante. Tener a Dios obrando por todos lados, pero no tener a Dios obrando en nosotros. Ese es un lugar peligroso. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que entremos en lo que Él está haciendo, que entremos personalmente
y le permitamos hacer su obra en nosotros. Este pasaje nos da detalles de cómo Judas Iscariote, uno de los 12, el que traicionó a Jesús, estaba con Jesús, estaba alrededor de Jesús. Incluso fue utilizado por Jesús, pero no creyó en Jesús, debido a que el pasaje en Hechos 1 trata de Judas Iscariote. Podría ser útil porque diferentes personas en este salón, algunos no saben mucho acerca de Judas para nada, algunos saben más acerca de Judas, pero para que todos estemos en la misma página, permítanme darles solo un poco de antecedentes sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos llamados por Jesús. Es muy interesante que 11 de los discípulos eran de una región en la tierra de Israel, conocida como Galilea. Tenía mucho tráfico de gentiles debido a las rutas comerciales, por lo que los galileos eran, en muchos sentidos, más seculares que los judíos de Judea al sur. Judea, la capital Jerusalén, los sacerdotes, el templo estaban allí, y por eso se les consideraba probablemente teológicamente mejor formados, quizá un poco más sofisticados. Judas Iscariote es el único de los 12 que es de la tierra de Judea. Fue llamado por el Señor, encontramos en Mateo capítulo 10 y versículo 1, reunió a sus 12 discípulos, Judas era uno de ellos, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso incluye a Judas. Imagina esto, Judas tenía una unción sobre su vida. Judas fue elegido para sanar a los enfermos. Judas expulsó demonios. Judas predicó las buenas nuevas del reino. Judas era un apóstol, un enviado. Formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Judas no solo hizo milagros, sino que vio milagros. Vio a Jesús hacer caminar a los cojos. Vio a Jesús caminar sobre el agua, vio a Jesús alimentar a los 5,000, vio a Jesús alimentar a los 4,000, vio a Jesús calmar la tormenta, vio a Jesús resucitar al hijo de la viuda, vio a Jesús sacar a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto, oyó las parábolas, oyó a Jesús enseñar. Oyó el sermón del monte, oyó la parábola del hijo pródigo, oyó la parábola de las ovejas y las cabras, estuvo allí, caminó con Dios en la carne, habló con Dios en la carne. Y sin embargo, Judas no creyó en Jesús. Y por eso traicionó a Jesús. La gente pregunta, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? No fue por codicia, no fue por dinero. Aunque va a tomar dinero de los sacerdotes para traicionar a Jesús, ese no es el factor motivador. No fue por hipocresía. El problema con Judas es que nunca creyó en Jesús. Puedes andar por la iglesia y no creer en Jesús. Puedes ver milagros y no creer en Jesús. No tener una fe salvadora en Jesús. Puedes creer que existe, puedes creer que es un gran maestro, puedes creer que en su nombre hay poder para hacer milagros, puedes poner las manos sobre los enfermos y ellos se recuperan y aún no tener una fe salvadora en Jesús. Juan capítulo 6 y versículo 64, sin embargo, hay algunos de ustedes, este es Jesús hablando, que no creen. Lo que ha pasado aquí es que las multitudes están dejando a Jesús porque Él les ha dado un dicho duro. Les ha hablado de algunas cosas que no entienden, así que todos se separan. Les dice a los 12, ¿van a marcharse? Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida. Y Jesús responde, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Cuando la gente no cree, cuando persiste en su incredulidad, al final le llevará a apartarse de Jesús, a traicionar a Jesús.
En el versículo 70 leemos esto: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Judas no se convirtió en diablo cuando Satanás llenó su corazón en el capítulo 13 de Juan y salió de noche y traicionó a Jesús. Judas nunca creyó. Judas persistió en su incredulidad. Oh, claro, Jesús hace milagros. Sí, Jesús es muy popular. Pero Judas ve a Jesús como alguien para usar. Es bueno para los negocios. Él ve a Jesús como un medio para un pequeño ingreso extra aquí y allá porque roba del tesoro. Él ve a Jesús como una forma de avanzar en su futuro porque Él es el tesorero del grupo. Si se junta con Jesús y Jesús se convierte en rey, entonces tiene una buena oportunidad de estar a cargo del tesoro. Podría ser muy, muy rico. Judas ve a Jesús a través de un lente de incredulidad, y cuando ves a Jesús a través de un lente de incredulidad, ves a Jesús como algo para usar, no alguien a quien servir. Así es Judas. Es solemne darse cuenta de que puedes pasar el rato con Jesús, puedes pasar tiempo con sus discípulos y realmente no tener una relación con Él. Vieras, conozco a gente y dicen, bueno, tú sabes, voy a la iglesia, o bueno, hago esto, hago aquello, conozco a esta persona, conozco a esa persona, realmente disfruto esto, sí, sé todo acerca de Dios. Sabes, escucha, puedes saber todo acerca de Él y no puedes ir a esta iglesia o a cualquier otra desde ahora hasta el día que mueras y nunca llegar al cielo. Y puedes ser una buena persona y puedes decir cosas buenas y aún no conocer realmente a Jesús, aún no tener una relación con Él. Puedes orar por los enfermos. Esto es difícil de imaginar, pero es verdad. Puedes orar por los enfermos, sanarlos y nunca realmente conocer a Jesús, porque lo que estás haciendo es que estás usando la autoridad del nombre de Jesús y hay poder en su nombre, aun cuando alguien que no lo conoce lo usa. Mateo capítulo 7, escucha esto. Jesús hablando: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es la cuestión. ¿Respalda tu vida un testimonio de fe? ¿Se nota en tu forma de vivir que conoces a Jesús? Las personas que te ven en el trabajo, que trabajan contigo, que están a tu alrededor, que te escuchan, dirían: él conoce a Jesús, ella conoce a Jesús. ¿O les sorprendería saber que eres cristiano? Jesús dice que solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es el que entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Nunca tuve relación contigo. Tú y yo nunca nos conocimos personalmente. Tú sabías de mí y yo sabía de ti, pero no hubo amistad relacional. No hubo interacción relacional, no hubo relación personal. Permítanme hacer una breve pausa y animar a todos con respecto a la oración por los enfermos. Porque ustedes saben, muchas veces la gente se mete en esta mentalidad de, bueno, no sé si tengo suficiente fe, lo cual es un callejón sin salida para cada persona al tratar de evaluarse. Ve y ora por alguien y puede que descubras que tienes más fe de la que pensabas. Porque no se necesita mucha fe, solo se necesita una semilla de mostaza de fe si es de verdad. Pero piensa en esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Gente que no conocía a Jesús, en el nombre de Jesús hicieron milagros asombrosos. Piensa en eso. Si la gente que no conoce a Jesús en su nombre puede hacer milagros, ¿cuánto más debería poder hacer milagros en su nombre la gente que conoce a Jesús? Amén. Eso debería ser muy alentador para todos. Aquí está Judas, sin embargo. Es realmente difícil imaginar cómo puedes estar expuesto a tanta luz y aún así no creer. En Mateo 26 y versículo 14, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes
¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Tú dirás, bueno, parece que lo traicionó por dinero. Lo cierto es que Judas amaba el dinero, pero debajo de ese amor al dinero hay una raíz de incredulidad. Mira, cuando una persona ama el dinero, esto es lo que está diciendo. Está diciendo, yo creo que el dinero es más importante que Dios, o yo creo que el dinero me puede hacer más feliz que Dios, o creo que el dinero puede proveer para mí mejor que Dios, todo lo cual traiciona una actitud de incredulidad. Que solo Dios puede satisfacer la necesidad de todo corazón humano, que solo Dios merece tener la primera prioridad en nuestra vida, que solo Dios vale más, su presencia y tenerlo vale más que cualquier otra cosa en esta vida por 1,000,000 de millas. En Hechos capítulo 1, en el versículo 15, por aquellos días Pedro se puso de pie. Dice que tenía que cumplirse la escritura respecto a Judas, que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en este ministerio. Así que aquí está Pedro. Él sabe que hay un problema, que ahora el puesto de Judas entre los apóstoles está vacío. Y quiere que todos sepan que esto no tomó a Dios por sorpresa. La traición de Judas no lo tomó por sorpresa. De hecho, permítanme decir esto sobre Judas. Él no tenía que traicionar a Jesús. Pudo haber creído. Tuvo la elección. Al igual que hoy, todo el mundo viendo este mensaje en línea, todo el mundo en cada campus tiene una elección. Todos tenemos la oportunidad de elegir lo que vamos a hacer con Jesús. Es la decisión más importante que cualquiera tomará en su vida. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Judas no tuvo que elegir traicionar a Jesús. Podía haber elegido creer. Dios en su presencia sabía lo que haría. Míralo en el versículo 18, Hechos capítulo 1, con el dinero que obtuvo por su crimen, o sea, esas 30 monedas de plata de las que leímos. Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. Así que usa el dinero, compra un terreno y en ese lugar muere. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Ahora Mateo en su relato en el registro del Evangelio nos da información adicional. Mateo dice esto: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Permítanme aclarar, hay una gran diferencia entre sentirse mal, tener remordimiento y estar arrepentido. Mucha gente se siente muy mal por su pecado, pero no están dispuestos a volverse de él. Mucha gente se siente mal porque las cosas les han salido mal, o porque no han sido fieles al Señor, o porque les ha pasado esto o aquello, pero nunca se han vuelto realmente a Jesús. Arrepentimiento es cuando una persona se vuelve a Jesús. Judas todavía tiene una opción aquí. Él puede sentirse mal e imagina esto: correr a la cruz donde Jesús es crucificado. Puedes imaginarte a Judas al pie de la cruz pidiéndole a Jesús que lo perdone. Habría sido para todo el tiempo y la eternidad el mayor ejemplo del amor de Dios y del perdón de Dios. Pero en vez de eso, no está arrepentido, solo se siente mal. Dice, y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Está tratando de deshacer lo que hizo. Está tratando de decir, sabes, no estuvo bien que yo hiciera eso, así que voy a ser una mejor persona. Voy a devolver el dinero. Está tratando de enmendarse, como mucha gente que piensa, bueno, sabes que cometí un error allí, así que voy a tratar de ser realmente bueno allí, y de esa manera Dios estará bien conmigo, todo estará bien. No es así como funciona. Tú y yo nunca podemos hacernos bien con Dios a través de nuestras propias acciones.
Necesitamos un Salvador que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Versículo 4, leemos esto. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Dices, bueno, Hechos 1:18 dice que cayó de cabeza y su cuerpo se abrió y sus intestinos se derramaron. Entonces, ¿qué es? ¿Se ahorcó o Lucas nos dice lo que pasó? Ambos son correctos. En una tragedia, Judas se quita la vida, o la rama del árbol se rompe, o el lugar donde había colgado la cuerda o la cuerda se rompe y cae, y donde cae, su cuerpo se abre y sus intestinos se derraman por el suelo. Mateo nos dice esto: los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es dinero pagado para derramar sangre, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Usaron el dinero de Judas para comprar el campo. Por lo tanto, en cierto sentido, Judas es el que compró el campo. ¿Estás conmigo? Por eso ha sido llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así que aquí está Judas, él toma su vida. Ahora quiero hacer una pausa aquí por un momento porque probablemente la pregunta más frecuente que me hacen es si un cristiano se suicida, ¿irá al cielo? Y cuando la gente pregunta eso, mi corazón se rompe por ellos y por las circunstancias que a menudo crean la pregunta. Permítanme darles un poco de información sobre el suicidio. Hay 6 suicidios mencionados en la Biblia. En realidad se suicidaron 7 personas, pero hay 6 ocasiones. Permítanme mencionarlas rápidamente. Abimelech era hijo de Gedeón, tenía 70 hermanastros y él fue el resultado. Gedeón y su concubina produjeron a Abimelech. Y si lees la historia de Abimelech, era un tipo desordenado. Quiero decir, mató a 69 o 70 de los hijos de Gedeón en una piedra. Fueron sacrificios humanos lo que está pasando allí. Así que es salvaje. Dirige un grupo de hombres malvados. Van a atacar una ciudad. Ya han matado a mucha gente en otra ciudad. Y una mujer arroja una piedra de molino por encima del muro y cae sobre su cabeza. Aún no está muerto, pero le dice a alguien, oye, no quiero que se diga que una mujer me mató, así que atropéllame. Así que sería un suicidio asistido. Sansón, recuerda que es ciego, está entreteniendo a los filisteos. Le dice al sirviente, ayúdame a poner mis manos en los pilares del templo. Hay 3,000 personas en este templo. Y le dice a Dios, déjame morir con ellos. Y mata a 3,000 filisteos en ese movimiento mientras derriba el templo y muero. Pero es un suicidio. Está diciendo, quiero morir. Voy a quitarme la vida matando a los filisteos. Saúl y su portador de armadura. Recuerda que Saúl ha consultado a una bruja. Le está yendo mal. Tiene un espíritu maligno que lo está dominando continuamente. Saúl está en batalla contra los filisteos. Ve que está rodeado. Ve que no va a poder sobrevivir. Le pide a su escudero que lo atraviese. El portador de la armadura dice, no voy a hacer eso. Así que Saúl cae sobre su espada. Es un suicidio fallido. Una malecita viene y mata a Saúl. Y eso también es un suicidio asistido. Ahitofel, un amigo de David, se rebela contra David. Ayuda a Absalón en la rebelión. La rebelión fracasa o Ahitofel puede ver que va a fracasar. Sabe que estará en un gran problema. Así que se va a casa y se ahorca. El rey Zimri es rey por 7 días en Israel y se había rebelado contra el rey actual. Lo había asesinado. Cuando los ejércitos de Israel rodean el palacio, quema el palacio con él dentro. Y luego está Judas Iscariote. Así que es un conjunto sórdido de historias en muchos aspectos. Ahora volviendo a la pregunta de si un cristiano se suicida, ¿puede ir al cielo? Permítanme decir esto porque voy a darles una respuesta que puede variar con su tradición o con lo que han oído.
Hay algunos segmentos del cristianismo que dirían que si un cristiano se suicida, si alguien se suicida, se va al infierno. Dirían que el suicidio es quitar una vida, lo cual es asesinato. Has roto uno de los 10 mandamientos, por lo tanto, es el último acto de tu vida y vas al infierno por eso, porque no tuviste la oportunidad de arrepentirte. El problema con ese pensamiento es este: cuando el Señor nos perdona de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Es mejor que ruegues a Dios que te perdone de todo pecado futuro, porque si no, si estás apurado y te pasas una luz roja y alguien te atropella y mueres y tú pecaste, tu último acto fue un pecado. Es decir, el perdón de Dios cubre nuestro pecado. Así que si alguien se quita la vida, no hay nada en la Biblia que diga que si una persona se suicida, se va al infierno. Una persona va al cielo o va al infierno basado en una sola cosa: su relación con Jesucristo. ¿Lo conocieron como su Salvador o no? Eso determina dónde cada persona pasará la eternidad. Ahora que se ha dicho, mi preocupación es que hay muchos, ya sea en nuestros campus o viendo en línea, y están luchando. Algunos de ustedes han contemplado quitarse la vida. Algunos de ustedes conocen a alguien en su casa, en su familia, en su círculo cercano que está contemplando el suicidio. Le han disuadido, pero están preocupados por él. Quiero decirles que si están luchando con pensamientos suicidas, no necesitas avergonzarte. No tienes por qué sufrir en silencio. Esto es lo que necesitas saber. Necesitas saber que tu vida tiene un valor increíble, que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios te ama más de lo que puedes imaginar, que Dios entiende exactamente dónde estás y el Señor quiere ayudarte, y nosotros también. Así que lo que tienes que hacer es dejar que la gente sepa dónde estás. Necesitas contar, puedes llamar a la iglesia. Hay varias cosas que puedes hacer, pero empieza por decir: necesito ayuda en esto. No significa que seas débil, no significa que estés equivocado, no significa que todo sea imaginario. Hay razones por las que la gente se encuentra en ese lugar en el que siente que la vida no merece la pena y desea quitarse la vida. Pero estoy aquí para decirte que esa no es la respuesta. Hay mucho más. Dios puede ayudarte y nosotros queremos ayudarte. Y solo quiero animarte a que Él tiene un maravilloso propósito para tu vida, que es más grande de lo que posiblemente puedas imaginar. Así que por favor, no sufras en silencio. No te avergüences de hablar de ello. Deja que alguien lo sepa para que podamos ayudarte. Amén. Así que en Hechos, capítulo 1, versículo 20, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. Y esa es una cita del Salmo 69. Es un salmo sobre la traición de un amigo. Y David está diciendo: ¿sabes qué? Debido a la forma en que he sido traicionado, sabes, Señor, en tu juicio te vas a encargar de eso. Y debido a su traición, las cosas sucederán a los que le rodean, que es lo que tú y yo hacemos. La gente a nuestro alrededor paga el precio. Amén. Y que otro se haga cargo de su oficio. Y así es todo tan trágico, ya sabes. Si me doy cuenta mientras les estoy trayendo este mensaje, quiero decir, algunos de ustedes están como: hombre, vine a ser levantado. Gracias, John. Quiero decir, ya sabes, estamos hablando de suicidio, estamos hablando de Judas, estamos hablando de... Y ya sabes, el hecho del asunto es: entiendo lo que sientes porque, oye, lo estudié toda la semana. Y al mismo tiempo, creo que es la forma en que Dios habla a los corazones de todos nosotros.
a los que no lo conocen, para que lo conozcan, a los que sí lo conocemos, para que estemos preparados para lo que Dios quiere hacer en todas nuestras vidas. Así que en el versículo 21 leemos esto: por tanto es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Así que tenían 3 criterios para el reemplazo de Judas. Número 1, tenían que haber estado con Jesús desde el principio. Tenían que haber visto la resurrección y la ascensión. Y número 3, debían ser elegidos por Dios. Leemos esto en el versículo 23. Así que propusieron a 2, José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico. En otras palabras, Dios, tú elegiste a los 11, tú eliges y nos haces completos como un grupo de 12. Así que leemos esto, versículo 24, como que lo retomamos. Ellos estaban orando, pidiéndole a Dios que les ayudara a saber a quién hacer, a quién elegir, que Judas dejó. Observen esta última frase aquí, que Judas, ese Iscariote, dejó para irse al lugar que le correspondía. Es una frase interesante. ¿A dónde fue Judas? Jesús dijo que se fue a la peor parte del infierno. Jesús dijo: ay del hombre que traicionó al Hijo del Hombre. Hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Judas, lo que Pedro está diciendo que Judas fue al lugar al que pertenecía. Puedo hacer una pausa para decir que el infierno es un lugar donde van las personas que pertenecen a ese lugar. Ahora me doy cuenta de que eso no es lo que nadie quiere decir o escuchar hoy en día, que vuela en la cara de una gran parte de la teología contemporánea. Pero Pedro dice que Judas fue al lugar al que pertenece. La muerte no cambia nada. La muerte solo hace permanente lo que estaba en nuestro corazón cuando estábamos vivos. Es decir, que Judas fue al infierno. ¿Por qué? Porque pertenecía allí, porque allí es donde va cualquiera que rechaza a Cristo. Si no quisieras tener nada que ver con Dios en esta vida, entonces ¿por qué querrías estar en el cielo en la próxima? No te gustaría nada de lo que pasa allí. Todo se trata de Jesús 24/7. Mi pregunta realmente es esta: ¿dónde pertenecerás en la eternidad? ¿Pertenecerás al cielo? Y si tu respuesta es sí, ¿por qué dices eso? ¿Por qué pertenecerás allí? Dices: bueno, he sido una buena persona. Bueno, he ido a la iglesia, voy a esta iglesia o voy a alguna otra iglesia, o hago esto. El problema es que nadie es lo suficientemente bueno para llegar al cielo por sí mismo, por sus propios méritos. Solo hay una manera de que una persona vaya al cielo, y es si cree en Jesús y nace de nuevo. Piensa en esto: Judas pasaba tiempo con Jesús, salía con los discípulos, hizo milagros en nombre de Jesús, pero no creyó en Jesús. Por lo tanto, él pasará la eternidad apartado de Jesús. Judas fue enviado al infierno porque pertenecía allí. Eso es difícil de entender para nosotros, pero el hecho es que sus acciones contaron la historia. Pudo haber ido a la cruz, podría haber pedido perdón, pero Judas, esto es lo que tienes que entender, no estaba interesado en una relación con Jesús. Es interesante, nunca llama a Jesús Señor, solo lo llama Maestro. Todo lo que Jesús era un buen maestro. Nunca lo vio como Dios, nunca lo vio como digno de adoración.
Solo estaba cerca de él porque era bueno para los negocios, era bueno para su futuro, le daba comunidad. Nunca pudo convencerse de una relación personal con Jesús. Así que fue al infierno cuando murió porque pertenecía allí. Mi pregunta para ti es, ¿dónde perteneces? Pedro dice, Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. El versículo 26 dice, entonces echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el echar suertes, y se repite múltiples veces en el Antiguo Testamento, era una forma de discernir la voluntad del Señor. Generalmente lo que hacían era escribir en este sentido, probablemente escribían sus nombres cada uno en un pedacito de arcilla o cerámica, y luego lo sacaban y ese sería el nombre que le tocaría. Proverbios dice esto, Proverbios 16, las suertes se echan en el regazo, pero el veredicto proviene del Señor. En el Antiguo Testamento era la forma en que Dios revelaba su voluntad. Pero lo que es interesante notar es que esta es la última vez en la Biblia que se echa la suerte. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 2, el Espíritu de Dios es derramado y cuando estás lleno del Espíritu Santo puedes entender la voluntad del Señor. Pablo lo deja muy claro en Efesios capítulo 5. Él dice, tú sabes, entiende cuál es la voluntad del Señor, sean llenos del Espíritu. Que cuando estás lleno de Dios, Dios entonces te dirige y te habla. Hablamos el miércoles por la noche sobre un espíritu de revelación y sabiduría para que tú y yo pudiéramos conocer la voluntad de Dios. Pero la idea de suertes hoy no es como tú y yo discernimos la voluntad del Señor. Porque te voy a decir que no funciona. Quiero decir, tengo experiencia de primera mano con esto. Dices, ¿qué quieres decir? Bueno, cuando conocí a Debbie, cuando Debbie y yo, tú sabes, teníamos 16 años y la conocí en mi cumpleaños de 16 y en ese tiempo yo no estaba sirviendo al Señor y entonces la conocí en una función de jóvenes de la iglesia. Así que yo iba allí solo para pasar el rato y salir con la gente, divertirme. Y la conocí y descubrí que se mudaba de Michigan a Colorado. Así que le dije a mi hermana, después de conocerla ese primer día, le dije, voy a salir con ella. Mi hermana dijo, no lo harás. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Ella no saldrá con un tipo como tú. Dije, ¿por qué? Ella dijo, porque no vas a la iglesia. Dije, bueno, vamos, puedo ir a la iglesia, quiero decir, puedo. Así que lo que hice fue empezar a ir a la iglesia antes de que ella se mudara allí para tener un pequeño historial. Así tener buenos antecedentes. Vas a la iglesia, o sí, he estado yendo a la iglesia aquí durante bastante tiempo, 4 semanas por lo menos. Así que, de todos modos, el pastor me encontraba en la puerta y me decía, John, no eres salvo, estás encaprichado. Así que de todos modos, estamos saliendo y a ella no le tomó mucho tiempo. Ella puede ver que el tipo no es cristiano, ella puede ver eso. Así que hace lo que cualquier persona piadosa, justa y con discernimiento espiritual haría. Se cortó conmigo. Así que ella es como, estás fuera. Y yo solo diría, si estás saliendo con alguien y no es creyente, esa no es una relación que Dios pueda bendecir. Si está destinado a ser, rómpelo. Deja que Dios haga un trabajo en su corazón. Tú dices, pero ¿cómo escucharán sin mí? Debbie ni siquiera pensó en eso. Ella pensó, hey, Dios cuidará de él. Y Dios lo hizo. Seguí yendo a la iglesia. Terminé entregando mi corazón a Cristo. Mi vida cambió radicalmente y luego me enteré a través de la vid que Debbie estaba interesada en mí otra vez. Así que mi hermano, tengo un hermano mayor, me lleva 15 meses y medio y él estaba como, no vas a salir con ella, ¿verdad? Y él dijo, nunca saldría con ella. John, eso es débil, no hagas eso. Y así que él estaba tratando de avergonzarme, pero yo estaba tratando de decidir y ahora soy un cristiano. Y así que decidí, hey, voy a echar suertes. Así que tomo un pedazo de papel y escribo sí. Y luego tomo un pedazo de papel y escribo no. Y luego pongo un vaso sobre ambos. Y hago así. Señor, muéstrame tu voluntad.
lo levanto, miro y es no. Y pienso, esa no puede ser la voluntad de Dios. Así que lo vuelvo a poner. Lo hago 3 veces y es no cada vez. Así que decidí que iba a invitarla a salir de todos modos. Llevamos 39 años de casados, funciona. Todo eso para decir no eches suertes. Bien, veamos, ¿dónde estaba? Bien, volvamos al capítulo 1 de los Hechos, versículo 26. Luego echaron suertes, y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. ¿Sabes qué? No sabemos mucho acerca de Matías, y eso no es realmente importante. Y lo que yo diría es, este era un hombre piadoso, este era un buen hombre. Eusebio, el historiador del tercer siglo, nos dice que fue uno de los 72 enviados por Jesús en Lucas capítulo 10. Tenemos tendencia a pensar que si no sabemos algo de alguien es porque no valía la pena conocerlo como a otros que sí conocemos, y eso no es cierto. Este fue un hombre fiel, este fue un hombre piadoso, este fue un hombre que dio su vida por el evangelio. Este fue un hombre, la historia de la iglesia nos dice, que murió empujado por un acantilado, arrojando piedras a su cabeza, y luego antes de morir le cortaron la cabeza. Una muerte violenta, pero vivió para Cristo, fue fiel, siguió a Cristo, y nos encontraremos con Él en el cielo. Él estará en el cielo. ¿Por qué? Porque Él pertenece allí. Él tenía relación con Jesús. Vivió para Jesús. Su vida demostró que amaba a Jesús. Judas, trágicamente, por otro lado, estará en el infierno. Mi pregunta para ti, honestamente, es esta. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pertenecerás por la eternidad? La respuesta se encuentra en si crees o no en Jesús y has nacido de nuevo. Oremos.